Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. No dudes. Vamos a nuestra reflexión para hoy al libro de Hechos capítulo 10, versículos 19 al 23. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Noten cómo comienza ahora este pasaje diciendo que Pedro estaba pensativo en el significado de la visión. Y cuando abre la puerta encuentra a 3 personas que le están pidiendo que lo acompañe. No eran judíos. Y por eso el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro: no dudes en ir con ellos, porque los que no eran judíos no se les permitía entrar a casa de los judíos. En otras palabras, los no judíos eran considerados como inmundos, considerados como personas no gratas. Y el Espíritu Santo preparó la mente de Pedro para que él pudiera explicarles el Evangelio, porque no había otra persona que se lo explicara a ellos. Y que no dudara, así como estaba dudando en esa visión que eran esos animales, no dudara en ir con estos hombres que en la visión representaban animales inmundos. Ellos no eran inmundos. Dios vino para todos, a toda raza, a todo pueblo. Él mandó a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y quién más puede explicar sino un cristiano? Y ocurre lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo envió a Felipe a un etíope, allá en Hechos 8, 30 y 31, para que le explicara el Evangelio. Y cuando Felipe ve al etíope, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y allí es que Felipe le explica el Evangelio. Pedro aquí está cumpliendo esa misión. Fue enviado a predicar no al grupo de los judíos, fue enviado a predicar a los que ellos consideraban inmundos, que eran los gentiles. Dios no hace acepción de personas. Hoy salgamos en el nombre del Señor para servirle a todos y no hacer acepción de personas. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.